Bueno, ganó Milei, ya todos lo saben. ¡Corrió la casta! ¡Sin entender! ¡Panic Show a plena luz del día! ¡Por favor, no huyan de mí! Yo soy un rey de un mundo perdido. ¡Soy el rey! ¡Te destrozaré! ¡Toda la casta es de mi apetito! Bien. Esperemos que gobierne mejor de lo que canta. Sí, claro. Como nosotros. No canta mal, igual. Ah, bueno. Bueno. Bueno, Jessica. Bueno, usted es una cantante premiada. ¿A Claro, quién yo veo ahí tengo- al lado de Barbano? ¿Es Rocco este? Está Rocco Barbano No a mi solo lado, Rocco. y está Nina Y está también, Nina que no también. aparece. Ah, ¿también? Acá aparece, ahí va. ¡Ay, mirá! ¡Qué divina! Hermosa. Nina y Rocco Barbano en exclusiva, la nata, solo para la nata. ¡Qué increíble! El futuro Mirá del vos. país. Está Nina. ¿Te acompañaron a votar ayer? Sí, me acompañó Nina a votar. Ella se llevó las 2 boletas y me dijo voté, y votó por los 2. Así que... Ah, bueno, está bien. no, pero, Qué chiquita es. 5 tiene. Es muy chiquita. ¿Y Rocco cuánto tiene? 11. Acá está. Rocco ya, Ya maneja se anima al el éter, micrófono. ya maneja el aire. ¿Cómo andas, Rocco? Bien. ¿Qué hiciste ayer? No, fue cumpleaños. ¿Fuiste a un cumpleaños? Sí. ¿De quién? De un amigo. Ah, ¿del colegio? No, del club, de Fran. Ah. ¿Y qué tal estuvo? Bien. Jugamos al fútbol. Ajá. Estuvo bien. Está bien. Claro, y hoy no tenés clase, por eso estás acá. Sí, no tengo clase. Está bien. ¿Y qué fuiste a ver últimamente al cine? Que siempre tu viejo dice que te va a llevar a ver tal cosa o tal otra. No voy a hacer un montón al cine. la verdad. Bueno. No No, miente. pero las ve por... No, el sábado fui con Nina a ver Trolls. Bueno, Trolls 3. Trolls 3. Bueno. Y con Rocco Está bien. vimos Misión Imposible la última. Pero eso Pero es 6 igual. meses. va a A ser. ver, bueno, está bien. ¿Hace cuánto? ¿3 años? 4 ¿4? meses. Vimos La Mansión del Terror. No. Sí, ¿no? Sí, Haunted Mansion. Haunted Mansion. Bueno, está bien, más cerca en el Pero tiempo. bueno, hoy no quieren dejarme bien parado, la nata. No, está bien, está claro, está claro. Está tímida. Finalmente se descubrió que era todo una impostura. Sí, una Está pose. bien. Y bueno, ¿qué prueba? ¿Y qué es esa cara vos sí que tiene? ¿yo? ¿Cara de qué? ¿Me ve? No sé. La veo abatida. No. Ayer estaba cansada, me acosté muy tarde, no me podía dormir. Pero hoy está divino el día. La verdad Está es que para nosotros se abre, para el país en general, pero nosotros que estamos encima de las noticias, se abre una etapa completamente nueva que hace mucho no se daba. O sea, contar figuras nuevas de la política es algo espectacular siempre para los que hacemos periodismo político, y me parece que cambia mucho, que ganó un personaje completamente disruptivo, no solo desde el punto de vista de lo que piensa de la economía, siendo un economista, primer presidente economista desde el 83, sino que culturalmente lo que se plantea Milei es eso, es una batalla cultural. Y me parece que es un cambio muy radical. Después se verá si lo puede hacer, con quién lo puede hacer, qué apoyo social tiene y demás, pero se abre una etapa espectacular. Espectacular en términos de nosotros que contamos lo que está pasando. Digamos, un triunfo de Massa era un poco contar lo mismo. Y lo que votó la gente con un 55% de apoyo es cambio de lo que estaba pasando. Eso no hay dudas. ¿Cuánto va a Pero- estar el dólar, Bufflet? Es lo único que te voy a preguntar por los Hasta próximos mañana. No, mañana vamos a saber. Va a depender mucho de qué señales se den hoy de la transición. Yo te decía ayer que las acciones, en el mundo acciones y bonos le iba a ir muy bien, y eso está pasando. Hoy no hay mercado, pero afuera están subiendo todas las acciones porque de alguna manera lo que dice Milei es música para los oídos de ese mercado, que va a hacer, que va a poner orden fiscal, que lo va a hacer de shock y demás. Y me parece que hay también una buena lectura de de los nombres que empiezan a aparecer, muchos más vinculados a la estructura tradicional de Juntos por el Cambio y del PRO, y de gente que tenía programa, que tiene equipo, que sabe un poco cómo funciona el Estado, que la incertidumbre que había hasta ahora.
Ahora, si esa transición es colaborativa, si se empieza a ser parte del trabajo que hay que hacer a partir del 10 de diciembre, ahora es una cosa. Si Sergio Massa apuesta a mantener el dólar en 350 congelado de acá a diciembre y gastar más reserva del Banco Central que ya no tiene, me parece que la brecha se puede disparar a cualquier lugar. En este momento la discusión es quién va a hacer el laburo sucio. Sí. Bueno, sí, un poco. Pensá qué pasó cuando Macri perdió muy fuerte las PASO en el 2019. Tuvo que cambiar al ministro de Economía, puso el cepo con limitación, o sea, puso sus condiciones, no puso el cepo que hubiera querido el gobierno de Alberto Fernández, pero puso límites al movimiento de capitales, digamos, tomó decisiones, reperfiló la deuda, tomó decisiones que probablemente eran negativas para él, que iban en contra de sus ideas, pero que tenían que ver con lo que necesitaba el gobierno que seguía. Bueno, Sergio Massa y Alberto Fernández están dispuestos a hacer eso o no. ¿Qué sería hacer eso? Hoy yo hablaba con alguien que conoce bastante esa dinámica. Bueno, sincerar por lo menos parcialmente el tipo de cambio, o sea, subir el dólar a una zona de 500 pesos, una cosa así, digamos, ajustarlo por inflación. ¿Cuánto está ahora? 350. 350. Ajustar el dólar a esa zona y mantener los controles para que no se dispare, pero digamos, sincerar el esquema de importaciones para que pueda haber liquidación, digamos. Si el gobierno decide mantener el dólar congelado en 350, no va a haber una entrada de $1 de exportaciones de acá al 10 de diciembre, y eso solo va a empeorar las cosas. Eduardo Fianza es analista político, director de la consultora Poliarquía. ¿Qué tal, Eduardo? ¿Cómo estás? La Nata te habla. Hola, Jorge, buen día a la mesa. Bueno, la vida te da sorpresas. Bueno, esta vez no fue una sorpresa. Teníamos a Milei adelante en los escenarios menos espectaculares por 5 puntos, pero había otros escenarios de más de 8 puntos. O sea que esta vez teníamos los datos, otras consultoras, colegas y respetables también los tenían. Ahora tenemos que empezar a pensar todos en que se concretó esto, que muchos consideramos, un poco insólito, pero ahora estamos en la nueva realidad, en la nueva etapa, y ante una reconfiguración completa del esquema de poder en la Argentina, ¿no? Uh-huh. ¿Cómo pensás que van a, voy a usar una palabra que usaste vos recién, a reconfigurarse el sistema de partidos, habiéndose roto juntos, etcétera? Bueno, en primer lugar, empecemos por las necesidades del nuevo gobierno. Hay una desproporción muy grande entre las propuestas de cambio y la base de poder legislativa y territorial. Creo que el nuevo gobierno aspira a configurar una coalición, yo les diría liberal conservadora, que empieza con los diputados y senadores propios, le suma lo que le puede aportar el macrismo, pero creo que aspiran a construir algo más grande, supongo que con fracciones del peronismo provincial, y de lo que puedan sacar exactamente del estallido de Juntos por el Cambio. Ahora, desde el punto de vista de Juntos por el Cambio, ahí claramente va a haber dos alas, que ya no va a haber Juntos por el Cambio, lo que yo llamaría, este conglomerado de derecha sincerado, que es el de Macri Bullrich, luego lo que podríamos llamar genéricamente una socialdemocracia, donde estarían los radicales, el larretismo, la coalición cívica, el socialismo y otros independientes. Y después hay que aguardar cómo va a ser la reconfiguración del peronismo.
Aquí 11 puntos de diferencia lo deja muy mal parado, creo yo, a Sergio Massa para aspirar a encabezar una oposición. Y si analizamos todo este ciclo electoral, vamos a encontrar que dentro del peronismo hay un ganador relativo, que es Axel Kicillof, asociado a Cristina Kirchner y a la Cámpora, más allá de las contradicciones que tuvieron. La configuración de legisladores del peronismo está hegemonizado o tiene una alta proporción el kirchnerismo, así que hay que seguir el movimiento de este sector. Bueno, ese es a priori, yo creo, el panorama que podemos describir, ¿no? Yo habitualmente consulto, entre otros diarios, El País de Madrid, y veía hoy a la mañana que ellos califican a Milei como candidato de ultraderecha. Sí. Y realmente cuando lo leo me hace un poco de ruido, porque yo no creo que sea un tipo de ultraderecha. ¿Vos cómo lo calificarías? Bueno, es difícil. Lo que pasa, la cuestión de denominación, me parece que si lo calificamos en términos de derecha, es una derecha a priori, no sé si una ultraderecha, pero es una derecha más radicalizada de lo que representó el centro derecha que llevó a Macri al gobierno en 2015. Porque además creo que no hay que pensar solo en un eventual programa económico, que ya empezamos a ver algunas señales, sino a lo que es una derecha, y esto lo hemos analizado mucho, en términos político-culturales. Creo que en Europa, en España, son muy sensibles a este aspecto y a lo que eventualmente podrían ser medidas que significaran una reversión de logros y acuerdos que alcanzó la democracia argentina en estos 40 años. Creo más bien que el país se debe referir a eso. Ahora, en términos económicos, yo creo que acá hay una aspiración, si yo tengo que hacer una analogía, al tacherismo, bajo el supuesto aquel famoso el tacherismo, ¿no? Está bien, pero nadie diría que Thatcher era de ultraderecha. No, a ver, Jorge, me parece que eso es una cuestión nominal, ¿no? Y aparte, vuelvo, desde Europa van a hacer lecturas, a ver, para tratar de demostrar algo que los observadores hacen sobre la Argentina, y en parte nos lo hemos ganado, que Argentina es un país, una rara avis, ¿no es cierto? Es un país fuera de las clasificaciones, a las cuales ahora este desenlace a esos observadores le calza como anillo al dedo, ¿no es cierto? Van a seguir diciendo de nosotros que somos un país muy difícil de comprender, pero además acá hay otro tema ya, no solamente para los observadores, sino para nosotros, que es un cambio muy acentuado entre una versión de cómo se organiza económica y socialmente un país y otra versión, más allá de si es ultraderecha o es derecha, bueno, que tiene una concepción distinta. Y acá hay otra cuestión que yo creo que ya es más fáctica, que es que la Argentina tiene un gasto público consolidado que es un poquito menor al 40%, cuando en 2003 era del 25%. Ese aumento del gasto público es muy polémico, pero hay que vincularlo también con el estancamiento económico de la Argentina. Y acá hay que hacerse una pregunta. Una política liberal, yo no voy a denominar si es de derecha, ultra o no, es una política que va a ir a intentar bajar drásticamente ese gasto público. Y ahí viene la pregunta de cómo lo va a hacer, porque Milei ayer repitió, a mi modo de verlo, que es una falacia de su narrativa, que es este ajuste no lo va a pagar la gente, lo van a pagar los políticos. Pero cuando uno consulta el gasto público, bueno, el gasto público
digamos, que refiere al funcionamiento del sistema político es realmente irrelevante. Entonces, aquí estamos frente a un programa que quiere cambiar este tipo de relaciones. Puede efectivamente tener razón, pero ahí se plantean otras cosas, ¿no es cierto? Se habla de bajar impuestos, pero a su vez hay que financiar bueno, una cantidad de rubros. Más de la mitad del gasto público argentino son erogaciones en jubilaciones y pensiones, más todos los gastos que tienen que ver con los aspectos sociales, muy discutidos, pero hasta el propio Javier Milei en su momento dijo los planes sociales no se pueden tocar. Entonces acá hay algo que no está cerrando y que tiene que resolver el nuevo gobierno para ser fiel al programa que está planteando, ¿no? Jessica. Sí, ¿qué tal, Eduardo? Jessica, vos y soy. Hola Jessica, ¿cómo estás? Muy bien. Este 55% de los votos que obtuvo Javier Milei, ¿cuánto plafón le dan y cuánto tiempo le dan si es que él quiere avanzar, como dijo anoche, sin gradualismo? Él dijo, no hay lugar para gradualismo ni para tibios, con lo cual lo que plantea es tomar medidas de shock rápidamente, con un peronismo en contra, con sindicalismo en contra, con piqueteros en contra, digamos, ese 55% que es su capital, que es su valor. ¿Cuánto le puede durar en un contexto complejo? Bueno, acá hay un fenómeno que no le cabe solo a Javier Milei, sino que para mí es un espejismo, sobre todo un espejismo que se acentúa más en el caso de los balotajes. Pero el espejismo, según mi hipótesis, consiste en creer que el poder político o el elemento fundamental del poder político es el caudal electoral. Y uno después ve que los caudales electorales son contingentes y la cuestión del poder político es mucho más compleja. Analicemos las bases o la configuración de la base electoral de Javier Milei y vamos a encontrar que tal vez lo más interesante es la cantidad de votantes fieles que tiene, que son del orden del 30%, por encima de lo que ha tenido Cristina Kirchner estos últimos años. Sin embargo, el resto que se agrega a esto ha votado en muchos casos no tanto a favor de Milei, sino en contra del gobierno. Es un electorado mucho más volátil. Entonces, ahí creo que no hay que confundir, vuelvo a decir, el caudal electoral con el poder político. Y después, y en línea con lo que yo decía antes, también hay que tratar de ver qué significa gradualismo y shock. Porque si nosotros escuchamos, por ejemplo, digamos, discursos más políticos de este gobierno que empieza, por ejemplo, Guillermo Francos, vamos a ver que él lo que está proponiendo es una construcción de poder político, esta coalición que yo digo, que claramente es una construcción gradualista. O sea que la construcción de poder político es gradualista y parece que la política económica es de shock. Entonces ahí tenemos que ver, tenemos que preguntar y saber qué llama Javier Milei un shock. Pero esto no es de Javier Milei, y esto hubiera sido una pregunta para Patricia Bullrich. Hay muchos economistas que dicen esto no se resuelve sino mediante un shock. Pero vuelvo a decir, en tal configuración política y social, y con estos datos de que sabemos que los sindicatos van a ejercer la oposición en el primer tramo, que los movimientos sociales también, que ayer Miriam Bergman, esto no nos tiene que pasar por alto, en un momento, en un mensaje por X, dijo algo así como, está bien, ganaron, pero se la seguimos en la calle. Entonces, toda esta configuración tiene que ser tomada en cuenta para que la Argentina de los próximos tiempos, empezando por hoy, no sea una Argentina de un conflicto que nos lleve a la ingobernabilidad, como se Eduardo. tituló. Y eso va a depender de la actitud del gobierno también.
Tenemos en otra línea a Guillermo Francos. Quería introducirlo al diálogo y en todo caso, si a vos no te molesta, que vos te incorpores también. Y si querés ¿Cómo no? preguntarle algo, lo hagas. Guillermo, ¿nos escuchás? Jorge Lanata te habla. Sí, Jorge, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buen ¿Qué día. tal? Bueno, en principio, felicitaciones. Muchas gracias. Pocos creían en nosotros. Como dice Javier, la fuerza del cielo. Pero bueno, la verdad que estamos muy contentos con el resultado electoral, muy emocionados, pero también sentimos una enorme responsabilidad y un compromiso muy grande, ¿no? Por el otro lado. Así que yo los escuchaba recién. Le mando un saludo a Cecilia, que me llamó, sé que ella se esfuerza por conversar. La verdad es que estamos casi sin dormir. Sí, y me sé imagino. que hay una necesidad de comunicación de colegas de ustedes por todos lados. Me pareció importante responderle a Cecilia, que siempre ha estado atenta a nuestras posiciones y escucharnos. Así que con todo gusto, porque mira, yo la verdad es que creo que lo primero que quiero decir, ¿no? Estamos en un país que todos sabemos que hay una crisis, que se vino conteniendo con tapones por todos lados, en un barco que hacía agua, pero hay que dejar claro que este es el gobierno del presidente Alberto Fernández y su ministro de Economía, Sergio Massa, y nosotros esperamos que hasta el 10 de diciembre el gobierno tome la medida que tenga que tomar y contenga la situación como la tiene que contener. Va a haber una reunión del presidente Fernández con el presidente electo Javier Milei, y ahí se conversarán los términos de la transición, pero dejamos absolutamente claro que es el gobierno del presidente Fernández el que tiene que manejar esta situación hasta el cambio de gobierno, ¿no? Ayer a la noche, a medida que se conocían los resultados, empezó también la versión de un pedido de licencia de Massa, que estaría supeditado a la reunión que hoy, justamente, como vos decías, hagan Alberto Fernández con Milei, presidente electo. Lo que nosotros pensamos y sabemos un poco, es que se va a discutir ahí quién termina haciendo el laburo sucio, digamos, quién termina devaluando, por cuánto, de qué manera, etcétera. ¿Cuál es tu posición con respecto a eso? Jorge, yo entiendo que primero que yo alguna vez les comenté que mi padre era marino, ¿no? No se puede dejar un barco al garete. Y yo creo que Sergio Massa es un político de una enorme trayectoria y experiencia, y no creo que esté en su voluntad dejar sin conducción al Ministerio de Economía, porque eso me parece que pagaría un costo político en su carrera hacia el futuro muy grande, ¿no? Él tiene que hacerse cargo del ministerio que viene manejando, hablará con el presidente Fernández. Nosotros creemos que eso ha sido una versión que se echó a rodar, pero no creemos que eso sea la decisión de un dirigente con la trayectoria de Sergio Massa, ¿no? Me parece que en un momento tan complejo abandonar el barco y dejarlo al garete sería una irresponsabilidad. Supongo que eso será un tema que tendrá que hablar él con su presidente, ¿no? Jessica. Sí, ¿qué tal, Guillermo? Jessica, vos y soy. ¿Están planteando una transición ya con quien va a ser el ministro de Economía de Javier Milei? Te lo pregunto porque hace un rato se conoció una foto que está Javier Milei, Diana Mondino, Nicolás Pose, que se supone que va a ser el jefe de gabinete, ya como una reunión de trabajo. Preguntarte entonces, ¿el ministro de Economía se va a saber a las próximas horas para que él mismo haga la transición? Y por otro lado, si hay algún condicionamiento para esa transición que ustedes planteen. No, a ver, la reunión que tenían esta mañana era una reunión que estaba orientada al tratamiento de todos los compromisos internacionales de Javier Milei, porque claramente ha habido una cantidad enorme de mandatarios extranjeros que han llamado y que estaban esperando comunicarse, de modo que esa reunión toda esa reunión de la mañana era para hacer esas comunicaciones. No sé si en el curso de esa reunión, en la que yo no estuve, aclaro, yo estoy intentando llegar al centro de Buenos Aires, todavía no lo he podido hacer, y no creo que en esa reunión se haya conversado estrictamente sobre ese tema, y voy ahora para poder hablar sobre esos temas. No, tampoco sé que se haya finalmente coordinado la reunión con el presidente Fernández, que estaba ayer acordada en principio para hacer en el día de hoy. Cecilia. Guillermo, ¿qué tal? Cecilia Uflet lo saluda. En la agenda de estos días de Javier Milei,
o de ustedes como equipo está reunirse con espacios como la CGT o como gobernadores, porque Javier Milei ahora va a tener que empezar a mostrar el diálogo con el resto de los actores, ¿no? Sí, totalmente. Yo creo que, primero que nada, me parece que el resultado de la elección de ayer tiene que tener un impacto en la dirigencia de todos los sectores en la Argentina de hoy, ¿no? O sea, todos los sectores tienen que entender que el pueblo ha sido muy claro en su expresión, ha sido una victoria, digamos, ha sido una elección que marcó un ganador que expresó con toda claridad a los argentinos cuál era su visión, sobre todo en términos de la Constitución Nacional, en términos de las ideas del verde, pero también muy claro en términos de hacia dónde tenemos que ir en el campo económico. Más allá de eso, las medidas que se tomen concretamente, no hay duda que van a ir en ese sentido. Yo no las puedo adelantar porque no estoy en ese trabajo hoy y seguramente en los próximos días podemos hacer públicas algunas cosas más, pero siempre dejando en claro que el actual gobierno tiene la responsabilidad de llegar al 10 de diciembre con una Argentina que esté ordenada, que esté tranquila, que esté serena, y nosotros vamos a hacer todo lo posible por colaborar en eso, pero dejando en claro que no es nuestra responsabilidad, porque no podemos manejar desde afuera del gobierno la conducción de la Argentina. Y a los sectores yo quiero llevar mucha tranquilidad, me parece que no es momento para ponerse enfrente, ¿no? Este es un momento de reflexión sobre lo que pasó. Hay un claro mensaje a la dirigencia en general en la Argentina de que la gente quiere un cambio. Eso se expresó en las urnas y me parece que hay que respetar esa posición de los argentinos, mayoritaria de los argentinos. Tendremos todos los puentes de diálogo que sean necesarios. Yo me voy a dedicar a conversar con todos y a pedir un poco de comprensión, de paciencia y de que vivimos un momento de una enorme fragilidad social y que tenemos que hacer todos los esfuerzos por salir de esta situación y que esto no se hace solo, ¿no? Así que si ustedes me dicen la CGT, yo sé que ha habido expresiones que tienen más que ver con las expresiones políticas, ¿no? Pero nosotros, la verdad que eso lo dejamos en el pasado. Yo me voy a sentar, voy a conversar, empezar a conversar con ellos, llevarles tranquilidad. Obviamente, todos saben que la Argentina necesita tomar algunas medidas duras, pero sin descuidar la situación social. Así que yo creo que empezamos una etapa y espero que la empecemos sin contratiempos, en el sentido que no haya prejuicios iniciales, sino que seamos capaces de resolver esto en conjunto. Gonzalo. Guillermo Gonzalo Sánchez, mucho gusto. Lo primero que me surge es lo que nos preguntamos todos, es si ustedes están preparados para enfrentar, o de qué modo están dialogando para enfrentar un hipotético escenario de protesta social. Yo me imagino que hoy, más allá de lo que pueda pensar cada uno sobre la agencia Telam y los medios públicos, hoy ya debe haber movilizaciones internas en esos lugares que fueron mencionados recién por Javier Milei acá en Radio Mitre. Y la experiencia del pasado inmediato nos dice que cuando el macrismo quiso cerrar Telam, cortaron la avenida Belgrano y no lo pudieron hacer. ¿Cómo se preparan para eso que es natural pensar que se va a venir? No, a ver, yo no puedo adelantar una posición sobre eso, no sé qué fue lo que dijo Javier Milei. ¿Ustedes hablaron con Javier Milei hoy o son cosas que dijo antes? No, habló Feynman con él. Y dijo que va a privatizar Telam y la televisión pública. Bueno, digamos que habrá que ver cómo se plantea eso, en qué circunstancias. Yo no le puedo adelantar nada de eso, pero porque no he conversado, porque eso es una idea general que plantea Javier Milei. No sé cómo está pensando él en llevarlo a la práctica. Por supuesto que habrá que ver si eso genera, si se toma la medida concretamente, en qué momento se toma, cómo se la toma. Hay que analizarlo en profundidad. Yo espero que la secuencia de las medidas que se tomen no genere el impacto que está planteando, ¿no? Gracias, Franco, por la comunicación. Un abrazo. Guillermo Franco, señores, quien hablaba. Eduardo, estás ahí en la línea. Te pido disculpas por haber interrumpido la charla. Contanos nada, en principio lo que escuchaste, si querés comentarnos algo. Sí, era lo primero que escuché como más significativo fue lo último que dijo Francos, y la verdad es que me quedo con preocupación,
porque si ustedes observaron, supongo que lo comparten, Franco se sorprendió por las declaraciones de Milei, Sí, incluso preguntó si lo había dicho antes. sí, sí. Entonces, atención con esto, porque podría confirmar lo que varios observadores están empezando a decir, bueno, que al interior de lo que va a ser el nuevo gobierno hay disidencias o hay ritmos distintos. Me preocupa porque efectivamente, yo lo pensé esta mañana, uno dice, esa declaración de Milei, ¿es una declaración programática o es una especie de revancha contra el kirchnerismo? Y uno tiene que pensar que en una situación tan crítica hay que ahorrarse, o debería el nuevo gobierno ahorrar todo tipo de expresión, que lo único que va a hacer es exacerbar un conflicto social, como dicen ustedes, que está enseguida, inmediatamente. Entonces, si sumamos a eso la sorpresa de Francos, bueno, me quedo un tanto preocupado, ¿eh? Fue muy expresiva la sorpresa que él manifestó, por supuesto la disimuló, pero de esos claramente no se había hablado. Entonces uno tiene que pensar que es un arresto espontáneo de Milei o es la manifestación de que al interior del nuevo gobierno, posiblemente, para decirlo así, haya halcones y palomas, ¿no? De quién de estos dos grupos predomine va a depender si vamos a tener una conflictividad inmediata o esto se va a poder administrar. Sí, igual en todos los partidos hay halcones y palomas. El tema es que lo que digan al exterior sea coherente. Porque si, Claro, si hablan los halcones y hablan las palomas, finalmente vos no sabés qué carajo quieren hacer. Bueno, pero efectivamente, acá lo que se ha planteado es cuál va a ser el régimen de comunicación, entre otras cosas. No Claro. solamente el régimen de las políticas que se puedan implementar. Acá lo primero que tenemos es una cuestión de la comunicación, pero es importante porque el gobierno, sobre todo en el comienzo, tiene que ser muy claro en lo que comunique. Ahora, el propio Milei, si analizamos sus declaraciones de esta mañana, también dijo, hay que privatizar, vamos a privatizar YPF, pero inmediatamente agregó, primero la vamos a poner en valor. Entonces uno también tiene que pensar ahí que entre privatizar y poner en valor, vas a saber el tiempo Claro. que transcurre. Y esta cuestión del tiempo, por eso yo hablaba de shock y gradualismo, está en el propio discurso de Milei. Para lo que tenemos cierta edad, haber escuchado ayer que vamos a empezar a ser un país, digamos, bueno en su economía, va a ocurrir dentro de 35 años. Es una combinación extraña entre lo que tiene que ocurrir mañana y lo que va a ocurrir en el mediano plazo, ¿no? Así que ese tipo de administración del tiempo también es un desafío para ellos, que parece que no lo tienen de todo claro. Hay otro país, como decíamos al comienzo. Te agradezco la comunicación, te mando un abrazo. A ustedes. Eduardo Fidanza, quien hablaba, analista político, director de la consultora Poliarquía. García, Sí, acá estoy. bueno, contame cómo estás. Bueno, estoy muy aliviado y muy contento porque en ningún país del planeta Tierra un oficialismo con los números que trae el presidente de facto Sergio Massa podía ganar una elección. En ningún país del mundo. Entonces, si hubiera ganado la elección, hubiera sido una señal de un suicidio colectivo sin vuelta atrás. Ya saben que yo no voté a Milei en primera vuelta. Sí aprendí algo que me parece que las consultoras no aprendieron, pero yo como periodista espero haberlo aprendido, que es que nosotros vivimos en una torre de marfil, que no sabemos lo que pasa afuera, que no entendemos lo que pasa afuera, o que muchas veces nos negamos a entender lo que pasa afuera. Porque a mí hace meses que mis amigos me decían, todos mis hijos votan a Milei. Un día mis amigos empezaron a decir, yo voto a Milei. Y nosotros que escuchábamos esas frases que iban creciendo, íbamos mirando para un costado.
íbamos intentando hacer un análisis, racionalizándolo, pero estos 12 puntos no los vimos. No los vimos. O sea, hasta ayer a la mañana hasta ayer a las 11 de la mañana había miedo de que ganara Massa. Eso habla de un descontrol, de una separación entre los que estamos en los medios y la realidad, que es muy grande. Y también me parece que hay un cambio generacional, donde, qué sé yo, un Telam, que es un aparato de propaganda nefasto, ya no tiene el peso que le otorgan. Hasta nosotros empezamos a perder peso y hay cosas que donde está la realidad está pasando por otros lados y nosotros no la estamos viendo. Así que, insisto, para mí está bien que un oficialismo con estos números pierda, porque es sano para un país no respaldar algo con números tan malos. Yo entiendo que la gente que no quiere votar a Milei, lo entiendo, por supuesto, pero me parece que en cualquier país del mundo un oficialismo así tenía que perder. Pero la verdad que también autocrítica mía no tenía ni idea de lo que iba a pasar con el país, porque 12 puntos, 11 puntos y medio, la verdad que hasta ayer a las 11 de la mañana, yo te digo la verdad, si vos me decías gana Massa por 5 puntos, te decía, ok, qué sé yo. O sea, estamos tan alejados de la realidad. No sé cómo la retomamos, no sé cómo volvemos a la realidad. Pero bueno, quiero decir, este es el famoso diario del lunes, amigos. Del que tanto se habla. Bueno, hay que tratar de pensar. Obviamente le deseamos lo mejor al gobierno. No significa tampoco luz verde para cualquier cosa. O sea, ojalá podamos tirar todos para el mismo lado. Yo no soy ya no hay que estar detrás de los políticos como si realmente todos tuvieran la salvación. A mí me parece que hay un cambio, que la palabra liberalismo aparece en la presidencia, que aparece en el Congreso también. La palabra libertario no termino de entender muy bien qué significa. Pero bueno, es una nueva etapa que traerá para los periodistas cosas muy divertidas, como dice una colega. No voy a dar el nombre. Pero bueno, nuestro trabajo es tratar de poder ver la realidad y tratar de acercarnos un poco a lo que está pasando. Esa es mi reflexión hoy. ¿Gonzalo? Estoy cauteloso. La verdad estoy cauteloso. Me parece que el resultado es el que es. A mí, Milei no era mi candidato, tampoco lo era Massa. Yo estaba en ese blanco, en ese 1%, no tengo problema en decirlo, estaba ahí, no me sentía representado por ninguno de los dos. En un momento, esto que dice Santi me parece que es clave, que yo me convencí de que Massa había hecho un trabajo muy importante y que con ese músculo político había conseguido equiparar la cosa, y no era así. Por lo tanto, hay autocrítica sobre lo que nosotros vemos desde nuestro lugar y lo que se ve desde otro lado. Así que es muy contundente que el pueblo, cuando alguien gobierna mal, te saca del poder, porque en la Argentina lo que hay es mucha alternancia y está visto. Entonces, ahora estoy cauteloso porque muchas de las cosas que Milei proponía son las cosas que todos en nuestro fuero interno creemos que tienen que pasar. Una sacudida, un cambio de rumbo. Al mismo tiempo yo estoy sensibilizado por cosas que a mí me sensibilizan especialmente. No sé, yo critico a Milei por su negacionismo y lo hemos hablado acá. Entonces ahora estoy con esta cautela preguntando en todas las áreas a ver cómo va a ocuparse de temas, qué va a hacer Victoria Villarruel. O sea, por supuesto que yo a Villarruel y a sus expresiones sobre la dictadura, y bueno, yo no estoy ahí. Pero bueno, ahora este es el gobierno que va a gobernar la Argentina, entonces tengo cautela y quiero dialogar y tratar de entenderlos. Estoy así, estoy como... Y también estoy entusiasmado con la espectacularidad, también como dice Bossi, porque es espectacular en el sentido de que aparecen nombres nuevos. Bueno, recién Franco no sabía lo que había dicho el presidente electo una hora antes. Digo, yo tengo cautela, y también me da mucho miedo el peronismo. Porque ¿cuánto va a tardar Massa ayer mismo salió con una amenaza. ¿Y cuánto va a tardar esa práctica, esa técnica de ser oposición, que es muy eficaz cuando son oposición? ¿Cuánto van a tardar y cuánto va a bancar este presidente tan débil en lo parlamentario? Yo cautela, ¿viste? Hoy para mí. No me parece que sea un día feliz. Me parece que es un día de cautela. ¿Rolo? Me impactó mucho a mí ayer
el momento en el cual Massa sale a reconocer la derrota y de inmediato en mi barrio empezó a salir gente a los balcones y la mayoría gritaba chau kirchnerismo, con otras palabras, ¿no? Pero había una cuestión muy fuerte de liberación. Y ¿dónde vivís, Rolo? yo vivo en Núñez, pero enseguida le empecé a escribir a mis amigos contándoles y me escribieron contándome que les pasaba lo mismo en su barrio, que había gente gritando por las ventanas, gente en los balcones, autos tocando bocina en la calle, una cuestión de liberación de una opresión muy larga y de algo que me parece que muchos no decían públicamente o no lo contaban. Me parece que hubo mucho voto a Milei que no se decía en la previa, que no se confesaba, si se quiere, y que ayer cuando Massa perdió, eso fue el tema, cuando Massa perdió hubo festejos. Y eso me resultó liberador. Y me parece que ayer lo que vimos, y que se vio también cuando Milei, luego del primer discurso, cuando sale a la calle y habla, lo que se vio es un que se vayan todos. El que se vayan todos, que no se hizo en 2001 y 2002, porque no se fueron todos, ahora ganó el que se vayan todos. Y eso me parece que es un cambio de escenario radical, del cual la clase política no termina de tomar nota. Me parece que no entendieron el mensaje de las PASO, que no entendieron lo que pasó después. Y yo no comparto mucho esto de que los periodistas no leímos lo que pasaba. Yo tenía la sensación de que Massa no podía ganar. En mis salidas a la calle, en las notas, en hablar con la gente, nadie me decía Massa va a ganar. O sea, no recibía un voy a votar a Massa, como también me había resultado muy sintomático que nadie me dijera con entusiasmo antes de la primera vuelta voy a votar a Bullrich. No me pasaba eso. Sí veía gente que te decía no sé a quién votar, pero no veía gente que decía va a ganar Massa. Eso me parece muy impactante. Y lo otro que quería decir, para no extenderme mucho, el resultado de ayer me hace volver a confiar en la democracia argentina. Y esto me parece... yo venía muy decepcionado en cuanto a qué, en cuanto al choreo de votos, en cuanto a la movilización del aparato peronista. Me parecía y me sigue pareciendo tremendo que la gente de Insaurralde ganara elecciones en Loma de Zamora después del Yate. Me parece terrible que en La Plata hayan ganado los mismos que apadrinan a Chocolate Rigau. Me parecía terrible y me sigue sorprendiendo que Kicillof haya hecho tan buena elección en la provincia, con el estado en el que está la provincia, y dije, bueno, Massa tiene alineado a todo el aparato peronista y van a salir a laburar para que él gane, no importa lo que quiera la gente. Y bueno, lo habrá movilizado, no lo habrá movilizado. Ayer el aparato peronista perdió, y una forma de ganar elecciones, yendo con los remises, yendo a buscar casa por casa a los votantes, los que nos contó Jessica acá, de te van a buscar y te tocan la puerta y te dicen, che, vos no fuiste a votar. Bueno, eso perdió ayer. Y eso me parece espectacular para la democracia argentina. O sea, que no hay aparato que te asegure ganar las elecciones y que haya ganado un candidato al que evidentemente votó gente no organizada, votó gente que fue a votar con su convicción o con su bronca hacia lo que estaba, porque hubo mucho voto, obviamente, como te decía al principio, mucho voto que se vayan todos, pero digamos, fue gente que no respondió a lo que le decían los dirigentes políticos, gente que no fue subida en bondis a votar, gente que no fue con el voto cadena, y eso es espectacular para la democracia argentina. Ojalá dure, ojalá se mantenga, pero me parece que lo saco como uno de los grandes puntos positivos de ayer, que un tipo sin estructura territorial gane una elección, quiere decir que a pesar de las falencias que tiene la forma de votar que tenemos, es posible que el voto popular lleve a un tipo sin estructura a la presidencia. Juan Caparrós. Un poco lo que venían diciendo, digo, eso que decía Rolo de que lo llevó un tipo sin estructura a la presidencia. Sí, yo creo que una sociedad harta votó a lo único que no le remitía al pasado, sin importar demasiado qué era eso a lo que no le remitía al pasado, solo viendo una cara nueva en las figuritas, diciendo este no, este ya lo vi, este ya lo vi, este ya lo vi, este no lo vi. Bueno, este no es pasado, este es simplemente futuro. No sabemos muy bien qué es, qué quiere, o sí sabemos qué quiere, pero preferimos no escuchar qué es lo que quiere,
o no creer o no convencernos de que eso, que lo que nos dice querer, lo va a realmente querer o lo va a realmente hacer. Hay muchos votantes que dicen, sí, yo voté a Milei, pero no creo mucho en sus propuestas o en sus consignas, simplemente lo voto porque es eso que no estaba hasta este momento entre nosotros, y eso, por supuesto, nos trae pura incertidumbre. Digo, era la discusión esta de va a privatizar y no sé, va a hacer tal cosa, no sabemos. Digo, hoy, si nos preguntamos entre todos cuál es el plan real de Milei para los próximos 2 años, shock. Digo, ¿qué quiere decir eso? ¿Qué va a pasar realmente? No sé. Lo único que ganó es lo que no, el tipo que no venía siendo conocido, el tipo que aparece de la nada, y eso se da, supongo, en países que están muy, muy hartos. No hay muchos ejemplos de esto en el mundo. O sea, no me suena a otra característica de ningún otro candidato que recordemos generalmente. Siempre alguno viene de algún lado, de algún partido, alguna asociación. Hablábamos un poco de la velocidad con la que Perón llega al poder. Sí, llegó desde el Ministerio de Trabajo, pero llegó en 2 años y conquistó a ritmo acelerado a los pueblos sin ser nadie. Él no llegó de la nada, y esa es su principal característica y el principal miedo que a mí me da. Calabró, nuestra auténtica libertaria. Bueno, los venía escuchando recién en el auto. Me parece que siempre es deseable la alternancia política. Comparto esto que decía Rolo, de que veníamos todos muy enroscados en esto de que no es normal tener un sistema electoral que necesite movilizar 100.000 fiscales como mínimo por fuerza política para cuidar los votos. Sería deseable que sea un punto de inflexión y que sea el momento de repensarlo. Y me parece que es un buen dato que no haya sido una cuestión de aparato, ni de trampa, ni de fullería lo que pasó ayer. Después, hasta acá se nos venían quemando todos los manuales a los politólogos, ¿viste? Esta idea de que es la economía estúpido, diría Clinton, y de que el ministro de Economía de este desastre no podía ser competitivo electoralmente. Bueno, venía naufragando y fue de hecho la opción más votada en la elección general, y me parece que es un buen dato que nos haya parecido inaceptable una inflación que corre casi al 300 en la punta, 140 acumulado, 50% de pobres en números redondos, 150 de brecha cambiaria, una deuda que se ha incrementado, ni hablar de los 16.000 millones que le debemos por tema de YPF a los acreedores, la emisión monetaria desembosada, esta cosa inescrupulosa de que es ser presidente a como dé lugar, y si le tengo que toser encima le toso, y si tengo que emitir 2 puntos del PBI los emito, aunque hipoteque el 2024, el 2025 y a la generación que viene también. Me parece que le dijimos que no a eso, le dijimos que no a una campaña negativa que fue vergonzante o vergonzosa, y que si bien es cierto que no hay demasiadas precisiones en cuanto a la economía que vendrá, Milei ofreció un plan de estabilización, o por lo menos lo propuso como consigna, y Massa ni siquiera eso, y creo que merecemos vivir en un país normal porque la inflación ya no es un problema en el mundo. Y también quiero una parte para por algunos sectores vapuleados Bullrich y Macri, ¿no? Que creo que han hecho un aporte importante a esta alternancia. No sé si me gustan las palabras grandilocuentes del tipo gesto patriótico, pero lo más parecido que hemos visto de la redemocratización para acá a un gesto patriótico es lo que han hecho Bullrich y Macri, sobre todo Bullrich, poniéndose al hombro la fiscalización y poniéndole el cuerpo a la campaña hasta en el cierre en Córdoba. Así que yo creo que es verdad que ganó el que se vayan todos, pero también es verdad que muchos creemos que puede haber una esperanza y una Argentina distinta, que no sea prebendaria, que no sea de capitalismo de amigos, que no sea de voracidad de poder y de vocación hegemónica de poder, y ojalá que Milei esté a la altura de las circunstancias, y que esté él y su equipo a la altura de la expectativa que más del 55% de los ciudadanos depositamos en él. Así que me parece que habla bien de nosotros lo que pasó ayer. Yo comentaba en el pase que a partir de ahora el reloj empieza a andar al revés. ¿No? Hay cada vez menos tiempo.
Milei tendrá, como se dice siempre, sus primeros 100 días para ver qué puede hacer o cómo puede encaminar las cosas. Yo no conozco nada de economía, a mí hay cosas que dentro de las propuestas de Milei en economía que no me cierran, pero bueno, capaz eso tiene que ver con mi ignorancia y no con otra cosa. Yo lo que creo es que si vos cortás gastos, no alcanza con que le quites a los políticos los coches. Eso es la nada misma. Yo entiendo que es representativo, que a la gente le encanta. Mirá, viaja a tal lado, que no viaje más. Ahora, en el hipernúmero del presupuesto de la nación, eso es nada. Es cambio chico. Entonces tenés que sacar de otro lugar, o tenés que poner impuestos a algún sector que te los pueda pagar, cosa que es difícil porque acá se pagan muchos impuestos, o no sé cómo va a ser. La miro a Buffet a ver si me sopla algo, pero no. Bueno, va a haber, o sea, la verdad es que Sergio Massa también decía que si ganaba, esta semana anunciaba un presupuesto de déficit cero. Así que bueno, eso se debe poder hacer. El papel aguanta cualquier cosa. Esto, Bueno, te voy a decir... el Excel, ¿viste? El Excel aguanta cualquier cosa, es cierto, y la inflación de 150 o 180% también licúa cualquier cosa. Entonces, un poquito de licuación del gasto por la inflación, en el que todos pierdan un poco de ajuste de verdad de alguna partida, y las retenciones, por ejemplo, que se quedarán por un buen tiempo con un dólar más caro que te permitan recaudar más, te pueden dar una mano. No es un problema ordenar el presupuesto, o no es un problema tan salvaje. Ahora, hay que tener mucha consistencia para hacerlo. Yo recién leía un tuit de Hernán Lacunza que me parece que es lo que más me representaba, porque él mismo decía que fue un candidato el candidato a ministro de Economía de uno de los candidatos más moderados que había en este proceso, que era Horacio Rodríguez Larreta. Él dice, no hay espacio para el gradualismo, o sea, es por shock. Ahora, tampoco hay espacio para la improvisación. Es importante que el plan de cómo van a hacer eso lo tengan. Esa es la duda que tenemos todos hoy, ¿no? Pregunta. ¿Negra? No, te quería preguntar, ¿para ¿Qué? vos qué dijo la mayoría ayer? Y la gente está cansada, está cansada del verso, de los eslogans típicos, ¿viste? Esos avisos con música... El coacheo. Bueno, del coacheo ni hablar. Esos avisos con música incidental que habla un tipo, esto es la Argentina. Épico. ¿No? Un día tenemos que juntarnos y no sé qué, digo, Juntos. esto. Es muy impresionante lo que hizo Milei en 2 años. Esto es descriptivo, no es ni a favor, ni en contra, ni nada. Es muy impresionante. Yo no vi, por lo menos en la democracia que yo conozco, del 83 para acá, nadie que hiciera una cosa así. No. Nadie. No. Nadie. 2 años, es muy poco tiempo. ¿Me entendés? O sea, yo creo que ni él mismo pensó que podía llegar a competir por la presidencia. A lo sumo habrá pensado que le iba a ir bien en las PASO. Pero una vez que agarró envión y ahí fue. Es increíble, realmente es increíble. Decía Rolo que esto lo hacía reconsiderar su idea de la democracia argentina. Está bueno. Esta es una democracia en la que una persona en 2 años puede ser presidente. Eso habla bien Sí, claro. Un montón. de nuestra democracia. Un montón. No necesitas ser hijo de nadie, ni millonario, ni nada, Ni porque tener este una no tenía... superestructura. Claro, no tenía un sope y no tenía gente. Ni un La partido, ¿no? desaparición de los partidos políticos, digo. Eso, ni un partido. Claro. Desaparecieron absolutamente los Sí, partidos políticos. la desaparición de los partidos políticos es un proceso más extenso que empieza con Menem. Sí. Cuando Menem elige por primera vez
candidatos populares en cambio de candidatos orgánicos, empieza ese proceso. Cuando elige a Reutemann, a Palito, que después ese proceso sigue, ¿no? Digo, no haber habido elección que ni el peronismo ni el radicalismo estuvieran detrás de un candidato y ese candidato ganó. Ahí no En la estoy historia tan de Argentina. acuerdo. Porque... ¿Qué candidato ganó Perdón. sin radicalismo y sin Decim- peronismo? pero espera, pero nació un partido que es el PRO y que terminó ganando esta elección Sí, apoyando a Milei sí. en parte. Y Milei fundó un partido. Yo creo que es Sí, La Libertad bueno, Avanza, que fundan está bien, pero partidos. Digo, está es, bien. es lo necesario para presentarse elecciones. Digo que creo que es más burocrático. Sí, que pero hay una real. subestimación. Yo entiendo lo que vos decís. El sistema de partidos como fue conocido sobre todo en la segunda mitad del siglo XX, hoy no está, o se Si un tienen que partido en un aliar con año otros puede ganar las partidos. elecciones, Pero, hay algo. pero me quedé pensando en eso. Los tiempos de hoy son otros. Los 2 años de hoy no son los mismos que Es hace verdad. los 2 años de la década del 50. Y todo se gasta más rápido y las sociedades se manifiestan más rápido. Yo me quedé pensando lo que decía García al principio. Y que la verdad es que tanto agosto como octubre como noviembre fueron sorpresas. Porque la sorpresa de agosto fue que murió Juntos por el Cambio. O sea, más allá del gran número de Milei, Sí. la sorpresa de octubre es vive el peronismo en la figura de Massa. Y la sorpresa de noviembre fue arrasó Milei en provincias en las que le fue mal a candidatos que él tenía, después lo sacó, donde le fue mal al peronismo, pero le fue bien a Juntos por el Cambio. Y si uno ve la política del año completa, lo que uno ve es que la sociedad votó totalmente fragmentado el mapa y terminó poniendo gobernadores de distintos colores políticos. Nunca hubo tanta tanta atomización, digamos, de los... Personalismo al palo. Sí, esto. sí, y después votó un Congreso que va a tener mayoría peronista en ambas cámaras. Entonces hay una decisión que no tuvo que ver con seguir a un partido político. Eso es así, pero incluso que se contradice desde el punto de vista de lo que supuestamente representan. Votaron un intendente de la Cámpora y presidente a Milei. Es decir, hay una decisión que es igual, difícil sí. de mensurar, o sea, es difícil de medir qué es lo que puede llegar a pasar. Y que vuelvo al concepto, la sociedad cambia rapidísimo, cambia después de opinión. Los únicos 2 personajes de la política que vieron a Milei en abril fueron Cristina Kirchner y Mauricio Macri. El resto no notó el cambio, que nos puede incluir quizás a la lectura nuestra, que está muy contaminada de lo que piensa la política, entre comillas, de lo que está pasando. Pero me parece que hay una cuestión de velocidad que no llegamos y quizás no tenemos ni siquiera la herramienta usando toda la buena fe del mundo para terminar de notar qué cambios están ocurriendo. Y son las sociedades las que modifican los sistemas políticos y no al revés, me parece. Hay una cosa, no se puede analizar esto como que termina acá. No. O sea, esta es una parte de una película que sigue. Si no tenemos ni idea. Y que no tenemos idea. Sí. Es que, No. es que probablemente es el fin de un ciclo o el resultado de un proceso de un gobierno. O sea, Javier Milei existe en tanto el gobierno que hicieron Alberto Fernández, Cristina Kirchner y Sergio Massa. ¿Sí? Ujú. Solo existe también, en ese sentido. Un tanto seguir mintiéndonos con que el kirchnerismo no estaba atrás del gobierno de Alberto Fernández, que Alberto no era kirchnerista. Digo, fue un verso que usaron demasiadas veces y me parece que la sociedad se hartó. Cuando Scioli fue candidato a presidente contra Mauricio Macri, era todo el tiempo nos decían, no, bueno, pero se va a pelear con Cristina, le va a soltar la mano a Cristina 6 meses antes de la elección, 10 días antes de la elección. Y era mentira, Scioli era el candidato de Cristina. Con Alberto hicieron lo mismo. Alberto fue el candidato de Cristina y ahora Massa era el candidato de Sí, Cristina. pero eso es simbólico. Si No, no hubiese es hecho simbólico. un- No, sí, Juan, no, porque si perdóname. hubiese hecho un buen gobierno, Juan, es totalmente distinto. déjame que termine esta El idea. efecto es el efecto material de No, lo que hizo Juan, Alberto, o el yo- desgobierno de Alberto. Estoy de Juan, acuerdo con Juan. lo que yo quiero plantear es esto. La gente ayer le dijo basta a Cristina. Pero basta ¿por de- qué, Rolo? Juan, No porque estoy de están acuerdo. hinchados de 20 años de kirchnerismo, de que nos No, digan de cómo un tenemos que hablar, desgobierno están cómo tenemos que hinchados. pensar. No, Juan, hay una cultura, que es la cultura kirchnerista, la que hace que las mayorías tengamos que callarnos, que si decimos Ojalá algo... fuera tan racional el voto.
No, es que no fue racional, No, no es racional. basta del Por kirchnerismo. eso. Y entonces, si ayer hubiera estado Massa versus el Pato Donald, probablemente ganaba el Pato Donald. Ayer porque- sí, pero por el efecto de un gobierno que no gobernó. No es o solo que nos efecto de un destrozó, gobierno. O que nos hartamos. No se van a poner de acuerdo nunca Está porque bien, él lo pero- ve desde el peronismo y vos desde el antiperonismo, para decirlo de algún No, modo. yo no hablo de antiperonismo, yo hablo de basta de Cristina. Yo me hinché de Cristina y de toda la cultura que impuso en la Argentina de 2003 para acá, que es, hay cosas que no puedes decir, hay cosas Sí, que no puedes estamos de opinar. acuerdo, No, pero no estamos de volvió acuerdo. en el 2019, Ayer la pese gente, a eso. Juan, ayer cuando la gente sale a gritar a la calle, los amigos de mi hijo de 11 años le mandaban video gritando, chau Cristina, ni tienen claro quién es. ¿Por qué? Por eso. Porque basta de la policía del pensamiento, basta de cómo tengo que vivir, basta de si puedo decir que estoy a favor o en contra del aborto, basta de si puedo decir que hubo terrorismo desde los montoneros o no lo puedo decir, basta de decirme si tengo que hablar en inclusivo o no. Ayer la gente le dijo basta y ya se los había dicho en la primera ronda. ¿Cómo? Con el 60% de los votos que fueron contra Massa. El 60% de los votos, Milei más Patricia, era basta de ustedes, muchachos. Y no lo entendieron. Y Massa siguió vendiendo humo, siguió tratando de disimular su vínculo con el kirchnerismo, su vínculo con la corrupción, su vínculo con el choreo que hicieron todos los últimos 20 años. Y eso es lo que yo Sí. veo que la gente dice basta. Igual y él que se le vaya dijeron todo. basta a Macri en el 2019 porque hizo un mal gobierno. Sí, pero eso fue más concreto, Y fue eso- más, Sí, pero- tu gobierno nos defraudó, vos nos vendiste algo en 2015 y no lograste ese objetivo. Y eso le dio la posibilidad a Cristina de hacer otro engaño, que es poner al Alberto Moderado, al que nos vendía como Alfonsín. Y en el último tramo de la campaña, los últimos días en redes sociales lo habrán visto, nos vendían a Massa como Alfonsín. Rolo, una cosa. Pobre Lo que decía, cuando los números de Macri fueron malos, todos los actores, los músicos, los escritores, los intelectuales, dijeron que había que votar a Alberto Fernández. Ujú. Que había que alejarse del fondo, que Macri era un desastre. Con los números de Massa, todos los intelectuales y los actores y los grupos sociales dijeron que había que votar a Massa. Entonces ahí hay una deshonestidad intelectual o una pérdida de brújula o una culpa progresista diciendo cuando Macri tiene malos números hay que votar a Alberto. Cuando Massa tiene malos números hay que votar a Massa igual. Y ese chantaje emocional y sobre todo esa superioridad moral, que creo que es a lo que alude también Son Rolo. opiniones. Esa superioridad Pueden ser moral con que nos opiniones, dicen no que son nosotros prioridades. somos los malos Sí. porque no votamos a Massa, porque eso fue lo que pasó. Sí. Nos dijeron que éramos malas personas porque no votábamos a Massa. Desde la superioridad moral de personas que no tienen ni problemas económicos y tienen resuelta su vida, nos decían que había que votar a Massa. Insisto, con los números que nos dio Massa en este año y medio en el que se autodenominó presidente de la nación, mientras estaba el otro, el de la fiesta de Olivo, estaba en Olivo, callado, guardado. Ahora Pero apareció... ¿sabés qué es lo genial? Que no importan. No importan, porque el que votó a Massa lo habrá votado por convicción, no por la carta Bueno, de por los eso te digo que la intelectuales, sociedad está en ni otro de los lado ahora. músicos, ni o la de los que fans, firmaron. o los fans de Taylor Swift. Bueno, Los fans de Taylor Swift, chicos, votaron no lo que importan, quisieron, no no son porque tan un vocero importantes. dijo algo. No importan, es un cachetazo a la arrogancia, no importa. Pero es parte de la... me parece que eso que describe Santi, y yo creo que es cierto que existe eso que dice Rolo de la superioridad moral y demás. Ahora, la verdad es que es parte de la conversación que tenemos nosotros todos los santos días y que está completamente desconectada de la realidad. Eso es lo que Está vimos. completamente desconectada de la realidad. Completamente. Les voy a contar una pequeña anécdota. El sábado, mi marido fue a buscar el auto que estaba en el taller y cuando vuelve a media mañana me dice, gana Milei. Dice, no sabe lo que me acaba de pasar, gana Milei. Paré en el semáforo de Dorrego y Figueroa Alcorta, había una señora pidiendo en silla de rueda y me dice, anda a votar el domingo. Y yo le digo, sí, vos también. Y Leo le dice, ¿a quién vas a votar? Y la mujer le dice, a Milei. Y Leo le dice, ¿en serio? Y la mujer le responde, todos me preguntan y todos se sorprende cuando le digo que voy a votar a Milei. Me dice, pero ¿sabes qué? Estos que están no me dieron nada. Quizá tampoco, pero si falla, se va. Macri falló,
y se fue, y le hacía con la manito de ese punto. Entonces digo, mientras tanto, vos tenés un montón de gente discutiendo, un montón de gente, o no sé si claramente que no representa, digamos, tenés un montón de elites discutiendo, nosotros incluidos en eso, cómo vive esa señora, qué le preocupa a esa señora, a quién la representa, por qué está preocupada y demás. Y la gente no está preocupada ni por el lenguaje inclusivo, ni por los 70, ni por ninguna de las consignas de ninguno de los dos lados. No está Entonces, preocupada, sí, pero está cansada de que le digan lo que puede pensar y lo que no. Déjame que te diga una cosa. Macri pasó la pobreza del 25 al 35% y la sociedad le dijo que se tenía que ir a su casa porque no estaba apto para el trabajo que tenía que hacer. Y este gobierno pasó la pobreza del 35% al 45%, entonces se tiene que callar la boca e irse a su casa. Sí me preocupa hacia adelante que hoy, cuando lo sacamos a Guillermo Franco, tenga que decir cada 40 segundos hay que respetar que el 56% de la gente votó a un candidato. Y hay que tener respeto por eso que dijo la sociedad y dejar de decirle a la sociedad qué es lo que tiene que pensar, me parece, ¿no? Ahora, tengo la sensación de que podemos inaugurar una nueva grieta peor y vamos a seguir empantanados en la próxima. ¿Cuál sería, Ceci, la grieta? Y ayer Javier Milei lo primero que dijo es que él saludaba a las personas de bien. Sí. ¿Viste? Después, después corrigió, llamó a todos y demás. Es presidente de todos los argentinos y a mí me gustaría que gobierne para todos los argentinos. Pero las de bien no son las que lo votaron a él. Yo no interpreté eso. No. Saluda a la gente. ¿Quiénes serían? ¿Quiénes son los de bien? Me parece que recoge la idea de la grieta moral. Claro. Saluda a la gente. Y bueno, y si hay una grieta moral, que no hay una nueva grieta, Ceci. La grieta viene desde hace 20 años. Los que están del lado de los que chorean y de los que no, los que estamos laburando y no queremos que choreen más. No, pero hay una cosa, Rolo, con eso. Estás haciendo lo mismo que yo criticás. creo que hay una grieta moral de algún modo, pero no creo que sea lo mismo chorear que hacer campaña para los que chorean. Hacer campaña para los que chorean es pensar distinto. Chorear es un delito. Pensar distinto no es un delito, porque si no estamos todos locos. O sea, a ver, para decirlo más claro, el 90% de los kirchneristas no son chorros, son tipos que van a laburar todos los días y que ganan 2 mangos con 50 y que los votan. Después, a mí me parecerá raro que los voten, me parecerá curioso, pero no es un delito que los voten. Yo creo que hay una grieta moral con los que afanan, ahí sí, pero no con los otros, no podemos pensar eso. Yo no hablo del electorado, Jorge, a mí me parece que hay una grieta que está en la sociedad. Con el militante y que es muy indisimulable. Yo no estoy hablando de militante, estoy hablando de gente común. Usted dice estamos desconectados de la realidad, yo no me siento desconectado de la realidad. Yo lo que hablo con mis amigos es, estoy harto de laburar, de pagar todos mis impuestos, de que me aprieten y no poder llegar a fin de mes, de si necesito un insumo importado, no tenerlo porque no tengo un tongo acá y allá. Y estoy harto de mantener a una enorme cantidad de gente que no labura y que hace los colectivos que salen a decir, no, si votan a fulano es la dictadura, como nos decían, ¿se acuerdan en 2015? Si votan a Macri vuelve la dictadura, si votan a Macri se nos acaban los derechos, si votan a Macri se acaba la sociedad porque él va por el libre mercado y el liberalismo y no vamos a poder vivir. Entonces me parece que hay una base de gente que labura todos los días, a la cual le licuaron los ingresos, y me incluyo, a la mitad el último año, laburando la misma cantidad de horas, o más, digo, desde que Massa asumió como ministro de Economía. Pero no es que vos te incluyas, Rolo. Mari, yo la lo digo, inflación corre a 140. Pero digo, cuando dicen estamos desconectados, yo en lo personal... 140 menos que en diciembre del año bueno, pasado. Yo asume Massa, ministro de Economía y presidente, con un golpe de Estado no confesado y no contado por los medios, y al año yo gano la mitad. Eso está en la gente, fuera chicos. del convenio, sí. Entonces, lo que digo es, esa gente está hinchada las bolas.
y con razón. Y del otro lado hay alguien que te dice, vamos a seguir con el mismo modelo, vamos a seguir con lo mismo, y salen los actores y te dicen, los actores y vos decís, bueno, ellos salen porque comen de los subsidios al cine. Salen los músicos y vos decís, ellos hablan así porque viven de los recitales que se bancan con fondos públicos. Y esa grieta, chicos, existe, y no es, yo no lo tengo como una cuestión ideológica. Me parece que venga alguien y te proponga, che, tu laburo va a valer, que es lo mismo que prometió Macri en 2015, lo cumplió, no lo cumplió, así le fue en las elecciones. Esa es la grieta, no es, para mí son todos chorros los kirchneristas. No, yo no digo eso, yo digo que los dirigentes kirchneristas, la gran mayoría sí lo son, y que hay gente que los apaña y los banca y les hace campaña porque vive de eso. Esa es, en mi opinión, es la grieta. Vos sí, en Xanadu. Al pie del cañón. Cuénteme. Bueno, está pasando de todo, más allá de que es un día feriado y bueno, no hay mercados, que si no hubiera sido la noticia del día es qué pasaba con el dólar. Lo que empieza a trascender es que hay distintos llamados, Milei dedicándose por supuesto a llamados o felicitaciones que le han hecho llegar sobre todo de presidentes. Pero llamó la atención la declaración de Estela de Carlotto, la titular de Abuelas de Plaza de Mayo, claramente amiga de Cristina Kirchner, siempre apoyó al kirchnerismo, que anunció que va a pedirle una audiencia a Javier Milei. ¿Por qué digo llamativo? Porque fue parte de la campaña, sobre todo la posición de Victoria Villarroel respecto de la dictadura, Milei habló del número de desaparecidos, un montón de cuestiones que para el kirchnerismo y para todos los organismos de derechos humanos que están allí alineados, es mala palabra. Todo eso que han dicho. Aún así, lo que dijo Carlotto es que quiere una audiencia para contarle el trabajo de Abuelas y para pedirle ayuda con la búsqueda de los nietos que aún falta encontrar. Tiró la pelota del lado de Milei, hay que ver si Milei acepta esta audiencia, si va él, si lo delegan a algún ministro. Se sabe que el ministro de Justicia va a ser Mariano Cunio Libarona, pero cualquier cosa que haga ante este pedido de audiencia, que insisto, Carlotto dijo que lo iba a pedir, no es que ya está pedido y solicitado, hizo un gesto más que nada político y deja en Javier Milei, presidente electo. No se sabe si la reunión puede ser en el marco de estas semanas o ya cuando asuma la presidencia de la nación, pero lo deja en una posición de responder qué mensaje quiere dar respecto de una posible foto. Imagínense que es muy fuerte, una foto de Milei con Carlotto, inimaginable hasta hace apenas algunas horas. Así que esto por un lado es lo que está pasando. Desconcierto total en el peronismo, casi nadie ha hablado. Ayer había especulaciones sobre pases de facturas de gobernadores, intendentes, porque lo que se vio es que, sobre todo en las provincias del norte, donde Massa esperaba un resultado mejor, no ocurrió, no fue así. Los resultados en la región centro fue tremendo para el peronismo, y en la provincia de Buenos Aires la única que hizo una gran diferencia fue la tercera sección electoral, con números que llegaron al 58% en promedio para Massa, pero en el resto perdió. Es decir, de 8 secciones electorales de la provincia de Buenos Aires, perdió en 6 y solamente se impuso en 2. En la primera sección electoral, que es la más pegada a la ciudad de Buenos Aires, lo hizo por poco margen. Con lo cual, acá también decíamos que este año nos ha demostrado que todas las premisas de la política hay que hacer un bollito y tirarlas a la basura, y es: para ser presidente tenés que ganar la provincia de Buenos Aires. En este caso lo que pasó fue que Milei perdió la provincia de Buenos Aires. En la elección a gobernador es Kicillof, el que va a ser nuevamente, va a asumir un mandato, va a completar 2 periodos consecutivos, y se rompe con esa premisa que ya había pasado una vez, que fue en la época de Rucauf, pero que fue un escenario también completamente atípico en lo que es el desarrollo de los últimos gobiernos. ¿Qué está pensando Kicillof? Porque Kicillof puede decir una buena y una mala. Una buena que puede decir Kicillof es, bueno, en medio de una caída del peronismo, con una diferencia de masa de más de 10 puntos contra Milei, no hay nadie más, no hay otro heredero que yo. Esto puede estar pensando Axel Kicillof, porque ha quedado en pie. Ha hecho una elección buena en la provincia de Buenos Aires. Estoy hablando de la elección a gobernador, ¿no?
ha hecho una elección buena y eso le da aire. El único que, al menos por esta hora en el peronismo, dicen que puede ser un rival en esa interna es el Pituquito, que es el gobernador de Córdoba, que es Martín Yarlora, desconocido a nivel nacional. Digo Pituquito porque cuando él ganó la gobernación, habló de los pituquitos de Buenos Aires, y es alguien que tiene ambición presidencial, se notó desde que fue candidato a gobernador en la provincia de Córdoba, y puede emerger como alguien que es el contrapunto de Kicillof dentro del peronismo, porque tienen perfiles bastante distintos. ¿Cuál es la mala de Axel Kicillof? Bueno, que si él quiere ser líder, sucesor de Cristina Kirchner o representante del kirchnerismo, al haber quedado en la provincia de Buenos Aires como refugio le van a intervenir y le van a copar completamente el gobierno, porque imagínense, Aerolíneas Argentinas, ANSES, PAMI, toda la gente en la cámpora que estaba ahí, ¿a dónde va a querer ir? A la provincia de Buenos Aires. Sí, con lo cual Axel Kicillof, exactamente, ese es el problema, no caben. Entonces va a tener una enorme presión por parte de la cámpora para ocupar cargos, no solamente cargos ministeriales, sino para poder cobijar a toda esa gente que se va a quedar a partir del 10 de diciembre, al menos los que no tengan una planta permanente, necesiten y están por contrato, quieran tener algún tipo de conchavo dentro del Estado. Les queda la provincia de Buenos Aires y le da poco margen a Kicillof también para su gabinete. Si él deja el gabinete tal cual está, que nadie imagina que haga eso, digamos, ya el jefe de gabinete, forzosamente, Martín Insaurralde, fue corrido. Leandro Nardini, que está en Obras Públicas, va a asumir la intendencia. Va a pasar que hay intendentes que están en la administración de Kicillof que van a volver a sus distritos para asumir sus cargos que habían dejado por dos cuestiones. Una, para poder competir por otro mandato y que no los computara el tema de la reelección. Y por otro lado, cuando deciden intervenirle en 2021 la gobernación a Axel Kicillof. Esos van a dejar casilleros vacíos. Florencia Saintut, que estaba en Cultura, usted mira, no es un gran lugar, bueno, pero deja un lugarcito ahí para que alguien más lo ocupe. Trabajo, Walter Correa se supone que va a ir a su distrito, que tiene un cargo de concejal. Y después se van a abrir otros casilleros. La gran duda que algunos me dicen se queda y otros me dicen... diáspora, digamos. Sí. Ojo con Sergio Berni, que fue candidato a senador provincial, o sea, tiene dónde ir Sergio Berni. Berni dijo en una entrevista, perdón que te interrumpa, Jessy, sí, pero cuando terminaba la semana, el viernes creo, dijo: yo a partir del 10 de diciembre soy diputado. Cuando le preguntaron cómo era su futuro, dijo: yo a partir del 10 de diciembre soy diputado. No dijo me voy del ministerio, pero hizo mucho hincapié en que él es diputado. Bien. Hoy a la mañana un funcionario... ¿Es diputado o es senador? Senador. Bueno, legislador. Sí. Fue muy firme con eso. Está bien, pero que va a ocupar su banca. Hablando y dijo, yo a partir del 10 de diciembre soy legislador. O sea, claro, no habló del ministerio. Es provincial. De todas maneras es provincial. Él va a ir a la legislatura bonaerense. Yo lo daba por hecho a lo de Berni. Y el gran tema del kirchnerismo es que Axel Kicillof siempre quiso a Berni, tenía alguna interna ahí de algunos sectores, entre otros Máximo Kirchner se había peleado, pero nunca tuvieron un reemplazo y les terminó, digamos, siendo útil la figura de Berni dentro de la gobernación. Con Kicillof tiene incluso una relación personal entre ambas familias. Y hoy a la mañana, preguntando un poco qué va a hacer Kicillof con todo su gabinete y preguntando por seguridad, porque el interés más grande está en las áreas más conflictivas o las más sensibles, y me dijeron, ojo, quizás Berni se quede, pero él está diciendo abiertamente que se va. Así que eso es un gran signo de interrogación porque, nunca tuvo el kirchnerismo a nadie que les resultara efectivo, un nombre, alguien en el que pudieran depositar la confianza como para ejercer como ministro de Seguridad. ¿El sueño de los intendentes de poner un intendente? Como ministro, digo que... Lo que pasa es que qué intendente... Lo que ven todos es que la provincia de Buenos Aires va a ser un lugar de conflicto. Sí. ¿Por qué? Porque con un presidente como Javier Milei quizás no tenga los fondos discrecionales por afuera que le pasaba el gobierno nacional para que sostenga los gastos corrientes, básicamente, más allá de obras y demás que durante la campaña le aflojaban plata para mostrar algo de gestión. Hay gastos que la provincia tiene que sostener y que el gobierno nacional le pasó como para que pudiera hacer frente.
Con Milei, Kicillof quizás tenga que rediscutir cuánta plata se envía a la provincia de Buenos Aires. Y los intendentes están viendo eso y ninguno quiere tener menos plata. Con lo cual, yo no veo intendentes queriendo tomar responsabilidades de gestión en la gobernación. Como lo hicieron hace 2 años porque les convenía, en este caso el tema es si les va a convenir o no. Y los nombres que había, por ejemplo, estaba Mariano Cascallares, que sonó, que es el intendente de Almirante Brown, que le fue bien en su distrito, ganó. No va a ir Cascallares a ser ministro de Seguridad. En Ezeiza, que fue muy, llamativamente fue muy ajustada la votación, algún Granados va a ir a ejercer como ministro de Seguridad. Aparece como dudoso esa posibilidad. Y por otro lado, como digo que hay un temor respecto de cuánto puede enviar de fondos Kicillof a la provincia de Buenos Aires, hay también otro argumento que dicen en La Plata, que es, está bien, Milei puede decir no les paso fondos, les corto la billetera, ahora los quilombos que empiezan en La Plata, y estoy citando textual, terminan en la Plaza de Mayo. Como diciendo, si se prende fuego la provincia, a Javier Milei tampoco le conviene. Es una situación absolutamente complicada si pasa eso. Con lo cual, en ese punto, lo que ven es que quizá puede haber algún tipo de acuerdo con Milei como para que esto no sea... o sea, va a tirar de la cuerda, pero que el tirar de la cuerda no quiere decir que la cuerda se termine rompiendo. Con lo cual... mucha especulación por estas horas en Axel Kicillof, en su mesa chica y en qué va a ser el kirchnerismo respecto de esta nueva etapa. No habló Cristina Kirchner, lo va a hacer el 24 de noviembre, en un par de días viaja en avión presidencial, el último será viaje en avión presidencial a Nápoles. Ahora, es una actividad privada, ¿no? Sí, es por supuesto. ¿Y el avión presidencial por qué? Y es como cuando usa el avión de YPF para ir al sur, digamos. Okay. Hay un manejo del Estado completamente discrecional. Me pregunta la negra cuánto sale a Europa y saldrá unos $200.000. Sí, 300.000 dólares. Vale $10.000 cualquiera de los vuelos que se hacen acá internamente al fin de para semana. Ir y volver. Sí, es un gasto importante. Está confirmada, por supuesto, esta visita a la Universidad de Nápoles. Se habló también de un encuentro, una audiencia con el Papa Francisco, que esto nunca lo confirmó, esto lo tengo que aclarar. El entorno de Cristina Kirchner nunca lo confirmó, sino que apareció un artículo en el diario La Nación que daba cuenta de esto. Se ocurre, también es un símbolo que elige dar el Vaticano en este contexto, una reunión del Papa con Cristina Kirchner puede llegar a ser toda una foto con lectura política. Algunos creen que Cristina Kirchner, más allá de que intuyen que quería que ganara Massa, no está del todo desconforme con el resultado porque ve en Milei la persona con la que rivalizar mucho mejor que Juntos por el Cambio. Hay una mirada del kirchnerismo más duro que es justamente esa, que la derrota de Massa deja fuera un sector del peronismo porque se ve como el gran derrotado de ese sector y a ellos les termina dando aire porque terminan teniendo la provincia de Buenos Aires y la posibilidad de discutir como contrapunto ideológico. Si uno ve la figura de Kicillof y la figura de Milei, uno puede incluso poner los autores, poner las frases y va a ver que el contrapuesto son ellos dos, básicamente. Le diría Hayek versus Keynes. Parece una cosa vieja o desconectada, pero verdaderamente desde el punto de vista ideológico son los rivales y esto es lo que le gusta bastante a Cristina Kirchner, por supuesto como una idea de laboratorio, porque subestimar la capacidad de gobernabilidad y de gestión de Javier Milei es quizá pecar de cierta arrogancia. No sabemos cómo va a ser, qué va a ser. Y lo mismo lo digo por parte de el PRO, que está convencido de que va a tener mucha influencia sobre Milei. Son todas cosas que se están por ver. Los que más conocen a Milei dicen que no es una persona que se pueda dominar, que alguien le dice algo y él ejecuta, con lo cual ahí hay varias dudas de cómo se va a terminar ordenando y si esto va a ser o no un doble comando. Por lo pronto yo le diría que
la gente de La Libertad Avanza dice, no digan cogobierno con el PRO, esto no es ningún cogobierno, y cuando vean el gabinete, excepto por supuesto en el área económica, el resto mayoritariamente son nombres de La Libertad Avanza, y se van a dar cuenta que Milei puede respetar y escuchar mucho a Mauricio Macri, pero el que decide es él.